Un invitado muy especial, es el médico psiquiatra Germán Duarte. Él es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, especialista en psiquiatría de la Universidad de Antioquia, especialista en adicciones de la Universidad de Miami. Doctor, y muchísimas cosas más que la hoja de vida me quedó corta para decirle todo lo que ha hecho. Bienvenido al Café de la Mañana, ¿cómo está? Muchas gracias, María Fernanda, por la invitación a este programa de interés para todo el público. Muy bien, bueno, doctor, cuéntanos un poquito, vamos a hablar acerca de la depresión. Correcto, sí. ¿Qué significa exactamente la depresión? Bueno, la depresión es una enfermedad, obviamente, del sistema nervioso y que se caracteriza por alteraciones del afecto o de la emotividad y que altera normalmente el funcionamiento normal de la persona y tiene algunos síntomas que vamos a ver más adelante y digamos la persona que tiene este tipo de enfermedad o de alteración del sistema nervioso, muchas personas la tildan como persona débil, como persona que no es capaz de controlar sus emociones, pero realmente está establecido por el Código Internacional de Enfermedades, el CIE-10, de que es una enfermedad del sistema nervioso y que no es voluntario de la persona tenerlo o no es controlable por la persona, hay que diferenciarlo de lo que es la tristeza, que es un estado de ánimo disminuido, pero mucho más leve, transitorio y que puede solucionar la persona y que es normal que las personas pues sufran de esta tristeza por diferentes situaciones. Como también hay que diferenciarlo del duelo, que es aquella alteración también del estado de ánimo y de algunas funciones mentales del individuo cuando hay una pérdida, sea de tipo económico, sea de tipo afectivo, sea de tipo familiar, sea de tipo posicional, y que también se considera normal y que tiene una resolución propia de la persona, y no se considera esto como algo patológico, pero si de pronto los síntomas tanto de la tristeza como los síntomas que acompañan al duelo se prolongan por mucho tiempo y llegan a afectar el funcionamiento normal de la persona, ya podemos hablar entonces de una depresión y se establece por protocolo que los síntomas de la depresión deben durar por lo menos 2 semanas desde que comenzaron para considerarse que hay una depresión y que obviamente estos síntomas, como dije anteriormente, incapacitan el funcionamiento, el desempeño normal de la persona. Bueno, doctor, usted tocó un tema muy importante y es la diferenciación entre la tristeza. Por lo general los jóvenes o cualquier persona hoy en día tengo depresión, me dio depresión, tengo depresión, pero en realidad lo que puede tener en ese momento es una tristeza momentánea. Entonces, ¿cómo podemos decir que se genera la depresión? ¿Cuáles son las causas? Bueno, la depresión tiene causas externas o estímulos externos y tiene una parte biológica interna. Ante situaciones difíciles de la vida que son exteriores, pueden presentarse alteraciones en el sistema nervioso de la persona en cuanto a que la persona puede empezar a sentir cambios emocionales que obedecen obviamente a una alteración de digamos, de los estímulos del medio ambiente y que van a disminuir aquella emoción normal de la persona y que normalmente también ella lo puede enfrentar, pero cuando ya se sale de ese parámetro y ya incapacita a la persona para lograr una buena recuperación, podemos hablar de una depresión porque ya en ese momento la depresión, la solución de la depresión ya no es voluntaria. Entonces, ahí vemos que esos factores externos generan un estímulo para que la persona cambie su estado de ánimo, pero también internamente, para que haya una depresión, se presentan unos cambios neurobiológicos que lo estamos viendo allá en la gráfica. Básicamente es cómo funcionan todas las neuronas del sistema nervioso, los componentes de una neurona, y se sabe que el cerebro es un órgano que funciona como un computador con diferentes
centros nerviosos que gobiernan muchas partes del comportamiento. Por ejemplo, en la depresión hay pérdida del apetito. Eso obedece a que estas sustancias, que son los neurotransmisores, que son un tipo de hormonas, que le estamos viendo allá, cómo funciona una neurona en el cerebro, cómo se produce ese mecanismo bioquímico. Las neuronas producen unas sustancias que se llaman neurotransmisores, ahí está la figura del cerebro como tal. Produce una serie de sustancias hormonales que se llaman neurotransmisores, entre ellos está la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, y que son las encargadas de transmitir muchos impulsos como el equivalente a una corriente eléctrica dentro de un computador. Entonces, si esas sustancias están alteradas y sobre todo alteradas hacia la baja, no va a haber la transmisión de ese impulso, y entonces se empiezan a presentar una serie de síntomas. Por ejemplo, le decía, si el neurotransmisor es insuficiente y no transmite el impulso, por ejemplo, de que el estómago está vacío, entonces ese impulso no llega al cerebro, falta de apetito. El estómago vacío normalmente generaría o genera un impulso hacia el cerebro que le dice al centro del apetito, no tengo comida, un ejemplo. Como sale la cabeza, de pronto mal genio, pero entonces si no se refleja nada de esto... Entonces no se hace el ajuste correspondiente. Entonces, por ejemplo, en la depresión, que hay disminución del apetito muchas veces, porque la persona no come. Si conectamos esto con los neurotransmisores, quiere decir que ahí el neurotransmisor no está transmitiendo el impulso de que el estómago está vacío y necesita comer. Entonces la persona puede tener el estómago vacío, pero no le llega la información, de manera que sigue sin apetito. Igual pasa con el sueño y otros síntomas. O sea, no necesariamente, doctor, tiene que estar llorando todo el día para decir que tiene depresión, sino simplemente cabizbajo, que no le da hambre, que no le da apetito, no le da sueño. Ya hay unos síntomas de la depresión que implican, por ejemplo, pérdida del sueño, pérdida del apetito, pérdida de la libido, disminución del estado de ánimo, desmotivación por las cosas, pérdida de la autoimagen o una imagen disminuida de sí mismo, tristeza, aburrimiento, ganas de llorar, llanto fácil, y eso se acompaña de desmotivación por las actividades que normalmente a la persona le llamaban la atención. Y eso también puede combinado con dolores musculares, con trastornos de la concentración y de la memoria. A eso iba, doctor. Por lo general, los síntomas que nos está comentando en ese momento, que falta de apetito, falta de sueño, pueden afectar ya la integridad física de una persona, llegar a alguna enfermedad más grave comenzando con la depresión. Correcto. Por ejemplo, con todos estos síntomas de la depresión, normalmente el funcionamiento normal de la persona disminuye muchísimo. Entonces aparece la falta de sueño, la falta de apetito, hay pérdida de peso. Obviamente, al haber pérdida de apetito y la persona pues no estar comiendo lo suficiente, no ingiere proteínas, no ingiere los elementos necesarios, vitaminas, y como consecuencia va a haber una baja de las defensas del organismo. Entonces hoy día se sabe que una persona depresiva, por baja de defensas, es más susceptible a sufrir otro tipo de enfermedades de tipo físico. ¿Sí? Puede ser susceptible a infecciones, empieza a tener problemas de gastritis, de colon irritable, dolores musculares, sensaciones de opresión en el pecho que pueden confundir a la persona con un problema cardíaco. Claro. ¿Sí? Y está predispuesta normalmente a sufrir otras enfermedades por esa pérdida de ánimo y baja de las defensas. Doctor, entonces ¿podríamos dar una conclusión de que la depresión puede llegar a ser una enfermedad mortal? Sí, realmente se ha visto que la depresión tiene complicaciones como las que le mencionaba anteriormente, y puede ser una enfermedad mortal, tanto porque la persona, al tener sus defensas bajas, sea susceptible a sufrir otro tipo de enfermedades como infecciones, pueden generarse problemas físicos distintos. Y también la parte más importante de lo que es la mortalidad es que se ha visto que un 15% de los pacientes depresivos hacen intento de suicidio. ¿Sí? Y de ese 15% hay un porcentaje bastante alto que logran cometer el suicidio. Entonces esa es una causa de muerte, o la principal causa de muerte en un paciente depresivo que no se ha tratado adecuadamente para controlar esto.
Entonces, por un lado esa parte y por otro lado las enfermedades que genera la depresión Sí. y que lo pueden llevar a la muerte. A la ¿no? muerte, ok. Bueno, doctor, tenemos nuestra primera televidente, ella es Diana. Diana, bienvenida al Café de la Mañana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy buenos días. Buenos días. Una preguntita para el doctor Duarte. Señora. Doctor, hemos visto por los medios de comunicación con frecuencia la alta incidencia de niños y adolescentes que con problemas de depresión o posiblemente otros problemas psicológicos que nos están llevando a suicidios y a tomar decisiones bastante drásticas, bastante dolorosas también para la familia, y todo relacionado a veces con problemas escolares, problemas con sus amigos, aislamiento social, problema de grupos sociales en los que ellos se mueven. Y mi pregunta enfáticamente, doctor, es ¿qué nos podemos detectar en estos niños y adolescentes que nos puedan, como padres, ayudar a detectar tempranamente estos riesgos y qué podemos hacer al respecto? Gracias. Bueno, en los niños también es frecuente la depresión, pero se manifiesta de una forma diferente. Sobre todo en los niños menores de 12 años, el comportamiento es diferente o los síntomas son diferentes al adulto. Generalmente es un niño que puede estar aislado, que presenta muchos síntomas de irritabilidad, de mal genio. Es un niño que se vuelve rebelde, se vuelve oposicionista y que puede haber también obviamente en él trastornos del sueño, puede haber trastornos de la alimentación o del apetito, y también se manifiesta con un bajo rendimiento escolar, sobre todo en estos niños por depresiones generadas por maltrato infantil o por el famoso bullying o matoneo que se presenta en los colegios, y se ha visto que con este tipo de comportamiento hay niños que, si no se les da solución, pueden hacer intentos de suicidio. Eso hablamos en los niños menores de 12 a 10 años. Ya en los adolescentes las manifestaciones son un poco similares, pero más parecidas a las del adulto, y también se encuentra rebeldía, se encuentran problemas escolares, de rendimiento escolar, y se encuentra también una serie de comportamientos de rebeldía, de disminución del rendimiento académico. A veces hay fugas del hogar, y una de las consecuencias de pronto más problemáticas es que comienzan el consumo temprano de sustancias adictivas como el cigarrillo, el alcohol o las drogas, y empiezan a encontrarse, a buscar malas amistades. Y dentro de las causas, por ejemplo, que generan la depresión, también está tanto en el adolescente como en los adultos el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas, que llevan con el tiempo a que el paciente tenga un estado depresivo fuerte. Cualquier sustancia psicoactiva, llámese la marihuana, llámese los sedantes, llámese la cocaína, el bazuco, etcétera, y que llevan muchas veces a la persona a tener trastornos mayores que generan una ideación suicida y muchas veces intentos de suicidio. Muy bien, doctor. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una madre o un padre de familia o cualquier persona que tenga un familiar con depresión? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Pues una vez que detecta la depresión, debe, obviamente, lo más lógico es hablar con el hijo y interesarse por el problema, tratar de explorar por qué está presentando este tipo de comportamiento, averiguar si realmente hay consumo de sustancias, hay consumo de alcohol, y ya una vez establecido que el paciente tiene una depresión, lo más lógico es consultar al médico psiquiatra para que le pueda iniciar un tratamiento adecuado y evalúe si también hay problemas de disfuncionalidad familiar que hayan generado esa depresión. Sí. Y hay un aspecto también que se me pasó a comentar en la parte biológica, que es el aspecto genético. Se ha visto que con mucha frecuencia los hijos de padres que han tenido problemas depresivos anteriores tienen una tendencia mucho mayor
a sufrir de la depresión, a veces en forma espontánea, es decir, sin que haya ningún estímulo que lo genere, o cuando hay estímulos que lo pueden generar, como el consumo de drogas, el consumo de alcohol, problemas familiares, problemas de maltrato. Entonces hay una predisposición genética que lleva a que la persona tenga una sensibilidad mayor que el común de la gente, y ante estímulos del medio ambiente o a veces espontáneamente se generan depresiones. Esa parte genética es muy importante y los estudios hoy muestran que hay una gran relación entre los antecedentes familiares de depresión y la depresión que puede presentar el adolescente o la persona ya en edad mayor. Muy bien, bueno, tenemos a Manuel en línea. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, señorita. Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Si en todos los casos de depresión hay que tomar medicamentos. Bueno, la depresión tiene varias clasificaciones. Hay una depresión que es la que se llama la depresión monopolar, que es la que el paciente presenta solamente depresión. Hay otra depresión que es la que llamamos depresión bipolar, que obedece a una fase depresiva de la enfermedad afectiva bipolar. Generalmente en la enfermedad afectiva bipolar, que también tiene base genética, es necesario usar medicamentos. Esto no quiere decir que no se pueda intervenir a nivel de psicoterapia al paciente, porque de todas maneras puede haber estímulos ambientales que lo estén afectando. Si hablamos de la depresión monopolar tiene tres clasificaciones o tres etapas. Digamos, cuando hay una depresión leve, hay una depresión moderada o hay una depresión grave. La mayoría de los pacientes con depresión siempre presentan lo que se llama el trastorno depresivo mayor grave, que es el que siempre va a necesitar medicación. Pero en la depresión leve o moderada, con intervención solamente de tipo psicoterapéutico, de psicoterapia, y cambiando muchos aspectos, tanto del ambiente familiar como de la actitud del paciente, puede llegar a no necesitar una intervención administrando medicamentos. Muy bien, bueno, doctor Germán Duarte, que es psiquiatra, muchísimas gracias por estar en el Café de la Mañana y traernos estas importantes noticias. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, invitadísimo, ¿no? Estaré atento a cualquier otra invitación para profundizar en los temas. Muchas Claro gracias. que sí. Bueno, Germán Duarte, médico psiquiatra, como siempre en Vida Sana. Ustedes tienen que estar muy pendientes porque a medida de todos nuestros programas vamos a estar dando todo lo que interesa a su salud, no solamente física, sino también mental.